Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. ¿Cómo están? Nuevamente listos ya para compartir un nuevo programa. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito de deporte, un poco también para diversificar los temas de este espacio que hemos venido haciendo semana a semana para compartir con ustedes. Y por supuesto, en esta ocasión vamos a estar hablando con dos grandes atletas lujanos, sobre todo para conocer sus experiencias, sus vivencias, sus cosas buenas, las cosas malas que también tiene muchas veces el deporte y que nos permite también que nos sirva de inspiración para las nuevas generaciones, quienes están incursionando, quienes estamos también iniciando en este bonito deporte del atletismo o de los running, como también lo conocemos, o las carreras de calle que ahora también se han popularizado de alguna manera también porque hay mucha juventud que está en este dinamismo y es un bonito deporte que permite pues conocer mucha gente, participar en actividades, viajar a otras provincias alrededor de todo el país, incluso ya otros atletas pues obviamente van incluso a nivel internacional a las mejores maratones del mundo. Y creo decir que hoy vamos a dejar un poco de lado la política para hablar mejor de temas un poquito más chéveres, que ya la política nos tiene un poco Sí, complicados. sí, algo muy reconfortante también, como ya decía, dos personajes, dos personalidades en el ámbito deportivo aquí en nuestra ciudad y provincia de Loja. Lo tenemos en primer lugar a Giovanni Carrión, pues un destacado atleta muy reconocido igualmente de aquí de la ciudad y provincia, y también para Julito Julito Campoverde. Campoverde, ya me olvidé. Coño, Oh, papas. sí, sí, sí. No, no es coño, no es coño, No, 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 no. se fue. Julito Campoverde también otro reconocido atleta que todavía sigue dando de qué hablar, no solamente Julito, sino también Giovanni Carrión. Bienvenidos a este nuevo episodio de un coloquio medio loco. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Boris, Vladimir. Bienvenidos. Ante todo, mi agradecimiento por su amable invitación a participar de este importante espacio y también saludarlo a Julito, con quien nos une una amistad ya de muchos años, tanto a nivel de estudios como en el deporte. Okay. Julito, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. En realidad, al economista Giovanni, a usted, licenciado Boris, a usted por invitarnos a compartir experiencias tan bonitas que queremos hablar para que la juventud sepan de nuestra trayectoria, el antes, el hoy y el después de cada carrera que hemos competido a nivel nacional e internacional y también local. Qué bien. Bueno, como siempre decimos, este espacio, más que de entrevistas, es un espacio para conversar. Básicamente es conversar, es hablar de las experiencias de la vida, de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, y cómo un poco arranca ese gusto también por ustedes en el mundo del deporte. Entiendo que tienen también otras profesiones y otras actividades en el campo laboral de nuestra provincia, muy destacado también. Pero el amor por correr, ¿cómo nace en el caso de usted, Julito? ¿Cómo recuerda en quién se inspiró, en quién miró y cómo dijo, voy a empezar a correr y a lograr luego ya tantos triunfos, tantos podiums a nivel, no solamente del país, sino incluso a nivel internacional? Bueno, recuerdo que tenía unos 13 añitos, unos amigos, Augusto Jaramillo, Juan Marín, Johnny Espejo, Alfonso Chininín, que fue un destacado deportista, ellos fueron buenos deportistas, Severino y muchos más. Me llevaron muchachito, tenía 13 años, estaba con pantalón Lee, unos zapatos no deportivos, una camisa de vestir al estadio, a la fuerza, me llevaron. Y llegué pues, y de pronto me llamó tanto que a correr y me ganaron, o sea, como era primera vez, fue lo más duro y me enamoré. Así fue mi inicio, ni siquiera fue que me invitaron a un club, me llevaron los chicos por joder, estudiaba en el Sin Bernardo, una preparación. sin ninguna preparación. Y antes, Llegué, cómo era en Loja? Por ejemplo, ahora ya todos nos vemos afuera del estadio, muy bien uniformaditos, buenos zapatos, todo el mundo, cada quien con su vestimenta, cada quien más aniñado que otro, o sea, cada quien va, o sea, es porque incluso nos da como cierto estatus. Veo que hoy en día es como hasta de esa manera se maneja, pero ¿cómo eran Julito? bueno, les comento, cuando fui a entrenar no había zapatos como ahora hay. Ah, Les comento, en la época de nosotros, tener zapatos Adidas de Nike Lujo. o Reebok era un lujo, solo la gente que tenía dinero. Recuerdo que corría con unas zapatillas que salieron, que no eran de marca, en las ferias, marca Rinoceronte. Eso eran mis zapatos. Los cuidaba,
hasta que comencé a trabajar. Trabajaba, salía del colegio, estudiaba en el diurno y luego iba a trabajar limpiando casitas. Me ganaba honestamente mi trabajo, comencé desde niño a trabajar. Entonces, y le dije a la señora Patricia Valdivieso y al doctor Juan Ignacio Borneo, quiero unos zapatos que se llaman Nike Terra 2. ¿Cuánto cuestan? Creo que cuestan en Marathon Sport 10.000. Eran los primeros zapatos que venían acá al Ecuador. Hijo, pero dicen 9.000, es mucha plata. Dice, claro, son 3 pares de zapatos Sir Toscano que me pongo para vestir. Los Sir Toscano en ese entonces. Eran los zapatos más caros. Claro, así que mis zapatos vinieron. Recuerdo tan clarito mis zapatos Nike Terra con piso de carbono, de carbono de la Fórmula 1, el piso, ¿no? Placa, piso. Me los puse, eran negro, blanco y rojo. Llegué al Bernardo, un niño, un muchacho modestamente de un hogar muy bonito, y esos zapatos, todo el mundo, oh, eran Nike, y Nike era un lujo, era estatus. Y comencé con esos zapatos a iniciarme, y cuando subí a las carreras, dije, quiero ser el mejor. Y aquel entonces, como Juan Marín, Johnny Espejo eran atletas que se corría, Memo González, se corría kilómetros a menos de 3:1, 3:5, 3:10, y sin zapatos de carbono, sin reloj, con pantalones hechas en el Deportivo Vélez, unos grandos que parecían de futbolista. unos BBDs horrorosos, gruesos, así, bien feitos. Y así comenzamos a competir. Claro. Y cuando comencé a correr, y fue unas historias tan bonitas, gané una carrera, comencé a motivarme cada día más. Qué bien, qué bien. Economista, igual, ¿cómo recuerda usted sus primeros días de locura por correr? ¿Qué le inspiró a usted? ¿Cómo empezó este amor tan profundo que usted le tiene al atletismo como tal? Sí, efectivamente, fueron tiempos muy, en realidad, diferentes al actual que vivimos. Primero, el hecho de que no existía mucho la masificación del deporte en la ciudad. Quizá quienes practicaban deporte eran una clase un poco rara a nivel de la ciudad que se la veía. Claro. Y no necesariamente se calificaba como de una acción positiva. Claro. Nos faltaba quien... Porque era vago, o sea, no lo tenía que hacer. Que, o sea, al vernos corriendo en la calle como locos. Digan, no tiene nada que hacer. Exacto, de una manera más peyorativa. Eso en realidad ha cambiado actualmente, todo eso. Pero quizá en mi caso, a diferencia de Julito, un poco más vinculado a la actividad profesional del atletismo, nació bajo un esquema más bien de amistad con algunos compañeros del Colegio Bernardo Valdivieso, quienes convenimos realizar y en las prácticas de educación física, inclinarnos por el atletismo y luego en las tardes practicar esta disciplina. Y lo hacíamos también recorriendo incluso las colinas adyacentes al Bernardo Valdivieso, que hay los senderos. Esas eran nuestras primeras rutas de entrenamiento. ¿Y eran compañeros? ¿Fueron compañeros? Compañeros. Yo estudiaba en el B y el economista que estaba en el A. O sea, pero en el mismo año, digamos. Sí, hacíamos matemáticas. Sí, exacto. Entonces, nos conocemos desde esas fechas de Bernardo, efectivamente. Y quizá fue esa actividad amateur, quizá el carácter... O sea, para una huelga ustedes corrían rapidísimo. Sí, no podían coger. Claro, ¿quién los cogía? Y a nosotros normalmente los poníamos para llevar las banderas, entonces tocaba correr, claro, desplazarse rápidamente. Entonces, fue esa actividad de carácter amateur, como amistad, que incursionamos en esa actividad y luego con ya la práctica permanente y la posibilidad de mejorar en lo personal los tiempos, nos fuimos especializando también en cierto tipo de actividades y carreras. Ya no solamente cortas de 5 kilómetros, de 8 kilómetros, que también hay que decirlo que en Loja antes no había mucha posibilidad de eventos deportivos. Claro. Quizá el que yo recuerdo al momento y era clásico en la ciudad era la carrera de búfalos, de 8K, nocturna, que agrupaba y llamaba y convocaba a la gente en ese tiempo a practicar unos meses previos a esa carrera. Y bueno, esa carrera se ha perdido al momento de... Perdón, esa carrera era el fiestas del 18 de noviembre, la ciudad Centenaria del Sur. El finado Pepe Alberto Coronel era el hombre. Y había una música tan. Ese era el llamativo y todos nos preparábamos para eso, toditos. O sea, no había, como era clubes, o sea, íbamos al estadio,
a los Cada entrenadores. quien por su cuenta. Y dentro de eso, los profesores de educación física que tuvimos en el Bernardo nos apoyaron, nos motivaron, me dijeron, tú eres bueno, exonerado de educación física. Así que eso era nuestro pago. Chévere, chévere, chévere. Sí. ¿Qué más recuerda este economista de esos días usted? Sí, el hecho de que también efectivamente no existía todos los implementos tan depurados que ahora Claro, tenemos claro. en temas de zapatillas, en la ropa. Utilizábamos pantalonetas y camisetas Las de normales, vestir claro. diarias. No había una distinción ahí. Tampoco teníamos estos relojes con Claro, GPS, claro, tecnología. Simplemente teníamos esos clásicos Casio. Un Casio, ¿no? Con cronómetro ahí. Básicamente que era Los básicos. lo básico, ¿no? Claro. Que se disponía. Pero me parece que, no obstante de ello, fue un tiempo también muy, muy agradable de Muy compartir chévere. con la gente, porque el deporte lo que genera son esos espacios Ujú. de amistad, de solidaridad con la gente. Claro. Y ahora con esta proliferación, digamos, pero en buena manera, porque hay muchos clubes que hay en el actual momento, hay mucha gente que también está haciendo, ya hay muchas carreras durante el año. A veces ha tocado que en el mismo día, el mismo fin de semana, hay 2 o 3 carreras en el mes, hay 2 o 3 carreras. Entonces, por un lado bien, obviamente, porque se masifica ese deporte, pero también creo que hay que ir un poco organizando de alguna mejor manera, porque es un bonito deporte y creo que Loja merece, obviamente, estar siempre a la altura, con buenas, con el tema, inclusive con el tema de los chips, de poder coger los tiempos bien, que no haya inconvenientes. Creo que se debe ir trabajando también en ese sentido con la finalidad de que Loja esté pues a la altura siempre de poder mantener ese tipo de carreras, creería yo. Sí, sin duda, yo creo que eso es fundamental, el hecho de estimular no solamente el crecimiento, el fortalecimiento de diferentes clubes que son los que agrupan a muchos corredores y permiten a esta actividad, como el caso de Julito, hacerlo de una manera ya metódica, Claro. dirigida, de una manera técnica, ¿no? Ujú. Que permita al atleta, sea profesional o amateur, explotar sus mayores capacidades y evitar lesiones, etcétera, y que permita que esa actividad deportiva genere salud y sobre todo una inserción de valores en la gente, Claro, que claro. es lo que genera el deporte en todos sus campos. Qué bien, qué bien. Ahora, de las carreras, vamos a hablar un poquito a nivel internacional. En el caso del economista, tiene las 6 carreras más importantes del planeta entero, que es importante. Ahora me estaba contando antes de la entrevista que se ha agregado una nueva más, pero hasta ahora, digamos, es como el Loja, sobre todo, quien tiene las 6 medallas, porque es una colección inclusive. Cuéntanos un poquito de cómo se logra llegar a tener las 6 carreras o correr las 6 maratones más importantes de todo el planeta. Imagínate, Vladimir. Sí, No. efectivamente, son 6 o 7 al momento con Australia que en este año implementaron a este ¿Y va a ir proceso. a Australia? Sí, en algún momento esperemos Claro. que haya esa posibilidad. Conseguir la séptima. Y para- Pero, claro, un poco el entrenamiento, Claro. conseguir un espacio ahí y también el financiamiento que que es es complicado. importante. Ya vamos a claro. hablar también de eso. Exacto. Que es durísimo. ajá. Efectivamente, pero este circuito de estas 6 maratones más importantes del mundo, las Marathon Major que les llaman, Ujú. efectivamente incluye en el caso de América a Boston, a Nueva York, a Chicago, en Europa está Berlín, Londres y en Asia está Tokio. Esas Ujú. son las 6 maratones. Claro. Y existen, digamos, unos requisitos. Cuando yo comencé la primera maratón, que fue en el 2010 con Chicago, todavía no existía ese boom de atletismo y de maratones en el mundo, Ya. y de maratonianos también, que bastaba uno con inscribirse directamente por internet a esa carrera y era Listo. suficiente. Llegaba. Pero luego creció tanto el número de atletas que ya no había la posibilidad de poder aceptar a tantos, porque las maratones Es tienen... más difícil que conseguir un cupo para la universidad en Ecuador, ¿no? Exacto, sí, eso es... O sea, o sea, muchos filtros ahí para Muchos poder. filtros. Sí, y efectivamente, porque ahora, por ejemplo, vamos a suponer que para Tokio más o menos aplican unos 500,000 atletas a nivel nacional, pero la capacidad todo de el Tokio mundo. es un 35,000, 40,000 máximo el cupo, que es la capacidad de la organización de poder gestionar una carrera de Claro, esa claro, dimensión. claro. Entonces, para eso establecen un tipo de, una suerte de loterías. Entonces uno ingresa primero a una lotería. Ujú. Es un sorteo, básicamente, y quienes salgan
tienen Van esa directo. posibilidad. Ya. También hay otros mecanismos que tienen que ver con unas empresas dedicadas y conectadas con estos maratones que también generan un cupo también adicional o también Pero con una compra directa. con una compra directa Ya. o también en el caso, por ejemplo, de Pero con valor altísimo debe ser. eso sí. Claro, claro. Y en el caso de Londres, por ejemplo, se caracteriza sobre todo, por ejemplo, por promover las contribuciones, vincularse con una organización de caridad. Entonces uno puede correr, por ejemplo, con una, Una fundación. organización, una fundación que ayuda por el tema de Alzheimer, del cáncer, etcétera. Ya. Y ellos lo que gestionan es que uno lograr reunir una cierta cantidad de dinero y entregarle a esa fundación y la fundación le otorga ese pase. Ese es uno de los mecanismos. Y en Boston tiene la peculiaridad de que no hay mucho de eso, sino que básicamente la gran mayoría entra por una marca. Hay que poner un tiempo base, lo cual lo hace lo más difícil. Claro. En el tiempo suyo, ¿cuánto era la marca? En el mío fue cuando yo asistí, eran 3 horas 25 minutos. Ya, esa era la marca que dispusieron. Justamente. Ya. Mi ventaja 3:25. creo que fue que yo pude clasificar terminando la pandemia. Entonces ahí hubo un proceso como que la gente no estaba todavía muy No, claro. conectada al regreso. Y yo recuerdo, pude clasificar con un minuto menos de eso. 3:24. Unos 3:24, que normalmente con esa marca quizás no hubiese entrado a En pesar otros de tener la tiempos, base. ya en este momento, por ejemplo, ahora si uno quisiera, si es que esté, bueno, no sé que la marca en cuánto estará ahorita. Ahora la bajaron, Sí. por ejemplo, para mi rango de edad es 3 horas 20. mínimo. 3 horas Pero 20. tendría que para poder tener posibilidades con unas 3 horas 15. Claro, 5 minutos antes. Exacto. Sí, sí. ¿Qué tal las carreras internacionales, Julito? Usted también que ha estado por gran Bueno, parte del mundo. Yo puedo decir, como tuve la oportunidad de que quise viajar a la Maratón de Los Ángeles, fui invitado especial de allá, no pude concretar este viaje, luego la Maratón de Nueva York, eso fue en el 2006 y el otro 2009. Lamentablemente aquel entonces no había como ahora es el boom, de que hay que meterse con tiempos, marcas y los requisitos. Y he tenido algunas carreritas a nivel internacional donde he dejado el nombre de mi país en lo más alto. Tuve la oportunidad de haber participado 3 veces en la San Silvestre, de haber estado entre los 50 mejores de la 2001, en la que es el mejor tiempo detrás de Franklin Tenorio, que es uno de los grandes atletas del Ecuador. Él estuvo en el puesto 42 y yo en el puesto 50, entonces ahí se podía ver el nivel de cómo se estaba preparando uno. Y las carreras a nivel he tratado de querer así como ir a participar en unas majors, es muy complicado por el tema de auspicios. Y la parte económica si no hay un buen sponsor o un buen auspiciante, es muy, muy difícil poder viajar a ese tipo de eventos. Complicado, ¿ah? ¿Tiene plata, Vlad? Sí, sí, obviamente, y es emocionante, también Usted aquí gratificante verlos. $20 no quiere pagar una carrera aquí de Loja. Aquí en Loja no quiere pagar $20. Sí, sí. No, es gratificante verlos, o sea, cómo hablan con qué pasión por este deporte tan lindo. Obviamente uno lo corre, lo hace, lo ejerce es empíricamente, no técnicamente. Y yo quisiera preguntarles ¿qué obstáculos? Bueno, ya decía, la parte económica es muy fundamental, pero aparte de ello, incluido ello también, ¿qué obstáculos ustedes han encontrado en el camino, obviamente, para poder seguir adelante? Y si algún momento llegó un espacio donde dijeron, a ver, no, hasta aquí nomás, y aquí ya no doy más, me quedo aquí, me retiro y no corro más. ¿Hubo esa posibilidad en algún momento? ¿La analizaron? Bueno, en el caso mío, yo nunca me fracturé. Yo siempre fui objetivo, siempre me tracé metas, soñador. Participé en algunas carreras fuera del país, fui a Perú, gané unos dolaritos, con eso pagué mi casa. Me enfoqué a participar en la carrera internacional Diario Expreso, luego a la carrera Quito Últimas Noticias. Y un número de carreras que no nos cobraban un centavo. Íbamos nosotros, sabíamos que había dinero, por ejemplo, $1,500, llegábamos, no pagábamos nada, nos inscribíamos, corríamos y nos daban los $1,500. Ahora es todo lo contrario, los obstáculos que encontramos, pagamos un valor de $45 y el premio, tanto en las categorías, tanto senior, élite y en las demás, es muy, muy limitado. Por ejemplo, cobran $20, dan premio 70. Entonces, en ese aspecto aún nos falta mucho. Anteriormente los organizadores, no sé cómo lo hacían, daban dinero. Yo gané, tuve la oportunidad de haber ganado Sweet Podio, la que lo organizaba
el ingeniero Uquilla la carrera de las 15K que organizó el Consejo Provincial, de haber ganado 4 veces y me dieron la primera vez 2.000, 1.500, 1.500, 1.500. Y había dinero. Ahora, en los actuales momentos, vemos que las autoridades, tanto los que nos representan, han sido muy, digamos, en el caso del economista de mí, nos están debiendo muchísimo. No han reconocido la gran labor, a veces en la política nos han utilizado y eso no está bien, entonces yo no ha tocado, esos han sido los sabores más amargos. Pero del deporte en sí, decir que me voy a retirar, más bien ha sido una parte de, me he convertido en un gladiador, no me he dado por vencido, he dicho voy a luchar hasta el último. He estado, más bien ha habido carreras donde he estado corriendo con atletas de élite como Silva Guerra, Franklin Tenorio, ubicado detrás de ellos. Ha habido momentos donde siempre visualizaba en el hogar que yo vivo, había una hipoteca, íbamos a perder nuestra casa y tuve que luchar para poderla pagar. Entonces me enfoqué bien en lo que yo quería. Decía, no puedo perder mi hogar. Entonces no lo puedo perder. Y luché, me enfoqué, me esforcé, corriendo kilómetros a 3.1, 3.2. Y lo hice con pasión, con cariño, y lo llevo en mi corazón y lo llevaré. Siempre he dicho en un mensaje, nací para correr y moriré corriendo. Quisiera yo morir corriendo en este apasionado deporte. Un plus muy importante, Sí, muy, sí. muy emotivo. Economista. Sí, me parece que, repitiendo las palabras de Julito, efectivamente, yo creo que la mayor dificultad en el tema ya de tanto a nivel, digamos, profesional, que es el aspecto de Julito, como amateur, en el que nos encontramos, siempre quizá el mayor problema del atleta es poderse financiar este tipo de actividades, porque cuando uno entrena, practica para el atletismo, lo hace enfocado bajo un objetivo. Entonces, centrarse, por ejemplo, en el tema de las maratones, participar en una determinada maratón, pero para eso tiene un costo, tanto para la propia entrenamiento, alimentación, el vestuario, el calzado, como para la gestión del viaje y suscripción, etcétera, y todo lo que implica la participación, sea nacional o internacional. Y quizá el problema ha sido la falta de ese financiamiento. Lamentablemente las autoridades en todos sus niveles ven al deporte no como una inversión, sino lamentablemente como un gasto. Entonces, desde esa lógica, no necesariamente se apoya al atleta. Y en muchos de los casos lo que nos ha tocado es, o en la gran cantidad de los temas, en lo personal, es a través de un propio financiamiento. Nosotros iniciamos, en mi caso, con un club que se denomina Las Liebres. Optamos por más bien generar un ahorro interno entre todos y poder de esa manera generar un fondo para tener financiamiento para las carreras. Pero son mecanismos de autogeneración en este caso. Ese yo creo que quizás es el mayor problema. El otro, quizá también ajustar el horario de las actividades, porque nosotros no nos estamos dedicados todo el día a esa actividad, sino que también debemos trabajar, estamos estudiando, obligaciones en casa, igual con el hogar, quienes tienen familia, etcétera. Entonces es necesario conciliar esos horarios, tanto de deporte con, sea lo laboral o lo familiar, etcétera. Muy bien. En el caso de este economista, ya decía un poco, de alguna manera ha tenido que gestionar recursos propios, todo. Carreras internacionales como la que hablamos hace rato son re caras, o sea, para el presupuesto local nuestro está casi fuera de las manos o de las posibilidades de muchos atletas. ¿Cómo un poco, de alguna manera, usted ha podido solventar y ha podido meterle ñeque ahí para decir, bueno, chuta, a pesar de que está bastante complicado, pero ir a correr a nivel internacional es una locura y un cariño enorme, porque estamos hablando que tranquilamente unos 2, 3 carros usted tendría adicionales sin haber participado en estas carreras, invirtiéndolas en estos temas de lo que a usted le gusta actualmente. Exactamente. Siendo tan gráfico. Claro, sí, claro. Sí, y barato. Claro. Es así. Yo creo que ahí lo que ha primado es primero el interés y el cariño que hay con el tema de las maratones y por lo tanto priorizar los gastos. Entonces, y siempre dejando un espacio del ingreso que uno tiene, destinarlo para... Sacando préstamos a veces. Sí, también acudir al préstamo un poquito para poder financiar estas actividades. Pero yo creo que con la debida planificación, organización y antelación se puede planificar la participación, en este caso, a eventos que efectivamente son a nivel de, particularmente internacionales, bastante caras, comenzando desde la propia inscripción. Una inscripción a una maratón está sobre los $350,
solo la inscripción, eso aparte de La todo lo maratón otro. más cara que ha tenido que participar este cronista. A mí me tocó por costos la maratón de Londres. La- Sí, tanto por la inscripción, Ujú. porque intenté muchísimos años poder hacerlo a través de una lotería. Es bastante difícil, esa en particular, esa Porque maratón. ella paga la inscripción, Claro. pero va a la lotería. No, No. solo primero ingresa a la lotería, Ya. si sale beneficiado, paga. Ah, ok. Sí, o si no, no. Ya. O en otros casos, lo que hacen es, otro tipo de maratones, en ese momento que se registra, le toman en cuenta los datos de su tarjeta de crédito Ya. y si entra favorecido, le hacen Le debita. efectivo Ah, ok. el valor. De otra manera no pasa nada, pero Pero pero- se aseguran la plata. Claro. ¿no? segura, claro, sí. Pero Londres sí fue particularmente cara porque como intenté muchos años tratar de ingresar a través de la lotería y no hubo cómo. Ujú. Porque también hay que decirlo, en esa maratón dejan muy espacio pequeño para atletas internacionales, dan prioridad a los propios nacionales, ok, a los ok. británicos. Entonces tuve que optar por una empresa que está asociada a las Ujú. maratón para poder a través de ese mecanismo conseguir un cupo. Entonces el cupo debe haber estado sobre los $5,000, más el tema del hotel que financiaban, pero aparte de eso había que sumarle el conseguir la visa, el O viaje sea, en sí. hay empresas que son obviamente aliadas a la organización, Exacto. que lo que hacen ellos es vender el cupo, un tour, digamos. Un tour, exacto. Ya, el tour incluye el cupo, evidentemente, que es lo más Exactamente, importante. eso es lo más importante. La estadía allá. Sí, le dan unos días de Exacto. hotel, tal vez como guías, lo Ajá. llevan a retirar el chip. Como un tour medio como un tour, turístico. Ajá. Exacto. ¿Pasajes se lo incluye o No, ya? no, Ahí normalmente la mayoría usted. no incluyen esa parte. ¿Y ese tour más o menos cuánto cuesta, digamos, con el Unos- cupo incluido? Yo creo que saldría unos $6,000, $1,500 ya en total Es una locura. Carísimo. participar. Claro, Sí. claro. O Un sea, Suzuki. Claro, más, Sí. más. Más. Y de ahí, claro, y obviamente súmele pues todo el traslado hasta allá, vía Hay- aérea, Sí, evidentemente. y hay todo es eso, complicado. comprar también un seguro de salud, porque Ujú. uno va a unos eventos que podría Obligatorio. generar, siempre hay unos Y riesgos. es obligatorio. A lo aparte mejor de uno no regresa. Se queda media carrera. En vertical. Claro, Entonces, eso. Ahora, hay que tener esas sí, prevenciones. Ahí. ahora un poco para que la gente nos entienda también, claro, a veces la gente dice es locura como pagar para correr en la calle cuando Sí. las calles en Te teoría puedes ir libres, solo. pues, correr. Ya veo que en algunas competencias ya no hay cómo meterse como a correr nomás, obviamente, porque Claro. ya hay varios reglamentos, inclusive, porque antes inclusive la gente sin Inscribirse, sin iba y inscribirse se- iba, pero obviamente Ah, no sí. va a tener ni la medalla ni nada, Ah, sí. ni Ahora- nada oficial, obviamente, pero ahora bueno, es- era el gusto. Pero claro, cuando la gente se pregunta, dice, ¿y por qué se levantan tan de madrugada a correr un deporte en la cual en teoría es libre, digámoslo así? ¿Por qué las calles, los senderos y todo? Pero, ¿cómo pueden describir ustedes esta pasión que les llena a ustedes y a mucha gente de correr en las calles, de levantarse todos los días a la madrugada, de estar en los entrenamientos, de cumplir bastante una disciplina? ¿Cómo pueden describir esa emoción para que la gente un poco los pueda entender? Bueno, esa es una parte es un proceso mental. Ujú. Se llama voluntad, disciplina, constancia. Muchas personas no lo tienen. Nosotros nacemos para esto. Pensamos, en el caso mío, soy tan disciplinado, llueva o no llueva, yo estoy saliendo. Y yo no tengo carro, no tengo bicicleta. Yo corro desde mi casa, desde 4,5 kilómetros todos los días, lo hago entre alrededor de 16 y 15 minutos y regreso de nuevo Para llegar corriendo. al punto de entrenamiento. Entonces, es el amor, Ujú. es una pasión, es como nuestro cuerpo nos pide, es una adrenalina, es como una adicción, lo llevamos en el corazón y nosotros transmitimos este conocimiento a los demás, que no es simplemente levantarse, correr y ya está. Es un proceso de mucha disciplina, de mucha constancia y sobre todo trabajar nuestra mente. Voy a coger unas palabras que no son mías, que las respeto. Liu Kichobe dice, la mayoría de atletas están inyectados de la vitamina N, y es la verdad. Salen a correr y se les dice que trabajen en la zona aeróbica y anaeróbica, que es la velocidad. No lo hago. ¿Cómo voy a correr miles? Porque hay una parte donde el cuerpo, el economista me entiende, se siente una presión de nuestro cuerpo que hay que romper, que nuestro corazón y nuestros músculos se pongan y nuestra mente soporten ese ritmo de carrera. Entonces,
esa pasión todos no la tienen. Les gusta, sí. En cambio, en la zona aeróbica, que es prácticamente la que se corre solo por hobby, o sea, para participar. Pero los que ya están dedicados a competir tienen que romper esa disciplina, hacerlo con conocimiento sobre todo. Hoy tenemos muchos relojes como son los Garmin, a pesar que son relojes con tecnología, nuestro cuerpo trabaja diferente del suyo del mío, pero ellos quieren trabajar con lo que dice el reloj. Entonces ahí la experiencia de uno. En mi experiencia, yo no tengo reloj, yo calculo y le saco exactamente lo que es. Te digo, usted está corriendo a tal ritmo, ¿por qué? Porque más o menos mentalmente cuento los pasos que está haciendo cada persona. Claro. Entonces, sí, aquí hay que tener mucho amor, o sea, hay que gustarle, debe gustarle mucho para salir. Porque levantarse a la madrugada, yo me levanto todos los días a las 20 para las 4:20. 4:20 ya estoy ya listo, cambiado y ya comienzo a salir de mi casa. Todos los días, llueva o no llueva. Entonces, tener esa disciplina, mucha gente va, otros ya no van. Y es una constancia, es una lucha constante, porque el sueño es sueño. Pero duerme también Julito como Boris a las 8, ¿cierto? O sea, me he También, disciplinado, por eso se llama disciplina. Disciplina, constancia. Mucha gente no tiene esa disciplina. Piensan que simplemente es de ir a correr y hay que estar con personas que sepan del deporte, ¿no? Que le vayan guiando. O sea, que le puedan guiar, porque es muy peligroso cuando uno no se sabe hidratarse, no se sabe cuidar, no se toma unas buenas vitaminas, unos suplementos. Uno puede al atleta llevarlo al colapso. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La persona que dice estoy hidratado, va a coger agua del grifo, está hidratado, pero no tiene electrolitos. Esa persona está candidato a que le dé la muerte blanca, que puede ser un principio de infarto y de pérdida de conocimiento. Y eso ocurre muchas veces. Eso ocurrió, por ejemplo, el año pasado en Quito, Últimas Noticias, que llegaron dos chicos que eran de un grupo de una empresa, corrieron y murieron. Y el último Noticias es responsable. Entonces, si el responsable fue quien les dijo, corre, pero ellos tal vez corrían en la semana unas 2 veces. Y eso no hay cómo hacerlo. Hay que ser responsables. Sí, sí. Cronista, ¿cómo puede usted describir toda esa pasión, todo ese cariño que a veces no se lo puede describir o detallar, o la gente a veces no logra entender esa pasión que tiene la gente que corre todos los días desde tempranas horas de la mañana? Sí, yo creo que efectivamente, como usted dice, Boris, es una pasión y eso es lo que permite romper ese tipo de dificultades que normalmente uno experimenta, por ejemplo, para poder practicar a las 5 de la mañana o incluso antes de eso, y no tener prácticamente fines de semana, vida social, quizá somos los nos dedicamos sobre todo al atletismo un poco reservados en ese aspecto, efectivamente, porque justamente el sábado y el domingo son los días donde se entrena con mayor intensidad, las largas carreras se hacen esos días. Pequeños fondos. Pequeños fondos, efectivamente. Apenas de 20. Unos pequeños de 20. Pero estos esfuerzos que se hace tienen una compensación, una gratificación por esa relación, ese cariño que se tiene con el deporte. Y quizá también yo creo que desde el punto de vista químico es en realidad también adictivo, genera una adicción. El cuerpo como que le pide al siguiente, seguir trabajando, o si no, el no realizar la práctica deportiva ya genera más bien un malestar. Se siente mal. Se siente mal. Entonces me parece que es una reacción también química del cuerpo y también lo importante que generan estas relaciones de carácter social, de amistad, de compromiso con la gente que está alrededor de la práctica del deporte, lo que anima a la gente a salir todos los días a practicar el atletismo. Ahora, en el tema de las medallas, seguramente tendrán una colección inmensa de medallas cada uno, me imagino. Sí. Pero ¿cuál para ustedes es, como en el caso de este cronista, la que tenga mayor valor sentimental, más allá de todo, o de la carrera que haya sido, pero o por qué la recuerda a esa medalla o a esa carrera? ¿Por qué la recuerda? ¿Por qué es tan importante para su vida personal y su vida atlética en todo el trayecto de ese tiempo? ¿Cuál recuerda? Sí, efectivamente, yo me parece que a mí personalmente la medalla que la guardo con más cariño es la medalla de Boston, porque en realidad me costó casi 12 años, 11 años, 12 años poder llegar a Boston. Todo el tiempo ahí, años donde estuve incluso cerca, cumplí la base,
pero no los suficientes segundos para poder Hay otra asegurar persona que está ahí. Exacto. Claro. Está adelante. Claro. Estuvieron adelante. Otras ocasiones un poco muy elevado el tiempo o cercanos, pero en definitiva fueron 11, 12 años de permanente lucha en ese sentido. Sí. Y Claro. en todo ese tiempo recuerdo, por ejemplo, a Julito acompañándome en muchas carreras, a irnos a Preocupado, Malacatos, conversando. haciendo los fondos de 32 kilómetros. Y también por el preámbulo que hubo de esa maratón en lo personal. Papá meses antes sufrió un infarto, fue una situación bastante compleja Claro. de poder manejar un tema tan difícil y a la vez practicar el atletismo. Entonces, yo creo que esa medalla tiene una connotación muy especial. Muy bien conseguida. En caso de usted, Julito, ¿cuál cree que la medalla que la tiene guardada más, con mucho más cariño? La medalla que la tengo con mucho cariño y a la vez con mucha frustración, impotencia, es haber ido a la San Silvestre. Corrí esa carrera y regresé, me botaron del trabajo. Durísimo. Mientras me despedía de Sao Paulo decía, cumplí 15 kilómetros por Ecuador, por Loja, y las autoridades me dieron la espalda, toditos me dieron la espalda. Me botaron del trabajo. ¿Y saben lo que hice? En el aeropuerto lo cogí, mientras que me despedía con unos amigos de Argentina, me decían, Julio César, che boludo, tú eres grande, levántate tu cabeza. No tengo trabajo, viejo, estoy en una desocupación. Recuerdo, era 3 de enero de 1997 sin trabajo. Tenía que cumplir obligaciones, mi casa, mis padres. Regresé. Mientras venía en el aeropuerto pasaba un gringo y se le cayó una billetera. Hey, my friend, le llamaba. Y cogí una billetera, me fui a información en Sao Paulo, me dijo, llévatela, me dijo. La guardé en la mochila. Y venía en el avión, lloraba, le veía la medalla. Y lo más lindo que mientras yo venía la Mariluz Salazar de Colombia, que llegó tercera. Silvio Guerra llegó segundo, la Marta ganó la carrera. Y me hicieron una especie como de ánimo. El piloto dijo, aquí tenemos un gran campeón, tú eres grande. Entonces me dedicaron una canción y yo, mientras se caían las lágrimas y veía la medalla, dije, perdí mi trabajo. Y aterrizaba y veía todo en el aeropuerto de Quito, una decepción terrible. Decía, me quedé sin trabajo. Abrí la billetera y habían $1,500. Y dije con más fervor, dije, me voy al siguiente año a la San Silvestre, y me regresé al año 98. Regresé de nuevo a la San Silvestre. Entonces son cositas que sí duelen y a veces uno se las lleva y a veces la gente no entiende. Y como usted decía, corren por correr, es muy la pasión. Tuve que perder un trabajo y aquí estoy, adelante, luchando todos los días. En este caso, ¿qué papel juega la familia? Obviamente, Julito ya también nos ha contado de que obviamente fue su motivación por todo lo que le ha pasado, ¿no? Son unos casos muy emotivos en este caso. También el economista, la parte familiar. Tal vez es importante el apoyo en este caso para que de toda la familia para poder seguir en eso que es su pasión. Eh, Algún momento a lo mejor si de broma, vuelta te vas y como decía Boris, obviamente porque esas maratones son obviamente muy caras, hablaba de $6,000, $7,000, a lo mejor no le dijeron por allí, mira, con esos recursos podemos hacer otra cosa. Vamos en ese sentido. O sea, obviamente pudo haber sucedido. Le pregunto Sí. a los dos. Sí, claro, economistas. efectivamente es así. Pero me parece que la familia es el motor en realidad que respalda, no solamente anímicamente, sino también económicamente incluso. Claro. Hay ese respaldo para poder cumplir este propósito. Yo recuerdo, por ejemplo, a manera de anécdota, en el 2012, cuando fui a Nueva York, a la maratón, estuve ya ahí con mi hermano, recuerdo esa ocasión, menor, que también participaba en maratón. Nos estábamos en el hotel ya el viernes, esperando el domingo para la maratón, y en el noticiero escuchamos en la noche que el alcalde de Nueva York cerraba la maratón en virtud de que una semana previa hubo un problema de una tormenta enorme que
que hubo en Nueva York y afectó a la ciudad, y estaban saliendo todavía recién de eso, y había una presión de la gente por priorizar dentro de la ciudad la atención a esos temas que tenían. Y la clausuraron, estuvimos allá, después de haber entrenado todo el tiempo. Es una anécdota también de la familia, por ahí, regresamos sin haber obtenido la medalla ni nada. Y en el siguiente año volvimos a Nueva York y con el mismo apoyo de la familia yo creo que permitió también estar en eso. A lo que refiero es el hecho de que siempre la familia ha estado en los momentos buenos y malos, y ha sido un soporte, y es un soporte, creo, de todos los atletas en este aspecto. Bueno, en caso, mi motor que fue el apodo de mi madre. Siempre ella fue la que me daba la bendición, guardaba su dinerito y me lo daba calladito, que no vea a mi padre. Yo con esos recursos lo veía y siempre decía, este dinero tengo que ganar. Y siempre me enfoqué a ganar. Entonces, y son recuerdos tan bonitos, y cada carrera que la realizaba siempre pensaba en mi madre. Mientras corría, siempre la visualizaba y siempre estuve con los de élite, y siempre entre los jalando, a veces parecía que en el pelotón y adelante. En el pelotón parecía que ya se me acababa el alma, pero dentro miraba el nombre de mi madre y me animaba, vamos, vamos. Y entonces, y llegaba, subía al podio y ya me sentía contento y feliz. Entonces la familia es tan importante porque la familia, los hermanos, hermanas, cuando se van al aeropuerto lo despiden, uno se va con lágrimas en los ojos, una maleta llena de muchas ilusiones, como cualquier atleta del mundo. Uno va a luchar, unos tenemos las metas de ganar, otros en cambio van por participar. Entonces siempre fue esa idea mía, que esa maleta iba llena de muchas ilusiones. Entonces, dentro de eso, que he competido también fuera del país, también he estado en podios, en unas carreras, en unas medias maratones, y he traído algunos premios, tanto económicos como trofeos. Ha sido el motor de la familia, porque sin ellos es muy imposible, y nuestra familia es la que nos da ese apoyo. Y a pesar que a veces, mientras uno va caminando en el bacar de la vida, los amigos lo primero que tratan a uno de desmoralizar, tal vez comienza, estás muy flaco, ¿no? Vale, que ya estás enfermo. Entonces uno se queda... Sí, eso es lo típico, que estás sobre flaco, ¿qué pasa? Pero no entiende que nosotros entrenamos, a veces llegamos el economista sabe, llegamos a un mes cerca de 500 kilómetros, 200 kilómetros, 300 kilómetros al mes. Es durísimo, entonces la gente no entiende lo que hacemos, entonces a veces nos ven así tan tranquilos. Pero nosotros nos pegamos 5 cada semanita. Cansados así. Sería 20 al mes y cansados. No, está bien. Ahora, justamente en este trayecto que ustedes han tenido, las carreras, ¿qué recuerdan, qué es lo más bonito que recuerdan de alguna de las carreras, o más anecdótico o más gracioso que recuerden de alguna carrera, Julito, que le haya pasado durante la carrera, al inicio, al final, de alguna de las tantas carreras? Seguramente algo les pasó por ahí. Pues lo que me recuerdo, una carrera tan bonita que nunca me olvidé, el de Aviadio Expreso. Llegaron todos los atletas de élite y se salen escapando y los descalifican. Ya. Y les dicen, hey, los que se van se descalifican, yo me quedo. Y me quedo si gano la carrera del Expreso. y los demás, ya subo al podio y reclamaba a Franklin, el otro reclamaba que no. Se fueron, él es el ganador. Y esa fue la mejor. Qué buena anécdota. ¿Cuál recuerda alguna? Quizá la de que les comentaba de Nueva York, que tocó irse allá y regresar. Se fue de paseo. Sí, ¿no? Prácticamente de paseo, porque no hubo claro. opción. Pero, digamos, la anécdota que cuando uno regresó al siguiente año, en el 2013, en el momento de retirar el chip, nos tenían la medalla del año pasado, aunque sin archivada, pero la tenían ahí reservada, y la camiseta también de participación, nos la tuvieron ahí reservada en ese caso. Y tal vez una anécdota que pasó últimamente en la maratón de Guayaquil, en la que estuvimos hace poco, un problema estomacal en la noche anterior generó grandes dificultades para la carrera. Estuve a punto en realidad de retirarme, pero por primera vez en una maratón. Hasta el momento he podido terminar todas las maratones, pero esa quizá fue un punto de quiebre que a partir de los 20, 21 kilómetros era una situación bastante difícil. Fue el impulso, el apoyo de todos los amigos atletas quienes a la final permitió llegar. Deshidratado y todo, pero se llegó. La cumplió. Hay Julito que llegó atrasado también, creo. Pues también de Guayaquil
quedamos con Mauro para ya salir Se quedan y no había dormidos. taxi. Apenas acabamos de llegar y ya salieron toditos. Y yo me acuerdo por encima de los cables que habían de alta tensión, de la música, con los geles en la mano, con una funda, de verdad, corriendo con una funda. Maratón de 42 con funda y los geles. Pero gracias a Dios, dentro de eso, lo más bonito, iba un chico corriendo, y yo sin reloj, porque me robaron, me asaltaron, no puedo comprarme hasta un reloj porque son caros. Entonces, si veo un chico, le digo, maestro, la hora, dice, está corriendo a 3:40, dice. Le digo, y dice, ¿vas a correr maratón? Claro, le digo, yo estoy corriendo por primera vez, pero primera vez estás loco. Lo que pasa es que soy de un experimento, déjate de... Vas a morir. Y me ve con la puta, dice, ¿qué llevas, maestro? Y le digo, llevo los geles. Dale a mi amigo. Y yo le di, le confié. Y ese chico se portó que tan a la altura un chico de Guayaquil, como haberlo conocido. Creo Dios pone las cosas. Me llevó los geles, me apoyó. Vamos, me daban tal. Mis respetos, una linda historia que lo llevo en el corazón, haber pasado ese momento tan bonito. Muy bien. Ahora, justo conversábamos antes del programa que venía Silvio Guerra justamente a una carrera en los próximos meses. Y yo quería ir, ¿cómo es el apoyo de nuestras autoridades a este deporte que a lo mejor es invisibilizado, ¿no? Justamente yo en el 2003, 4, 5, por ahí residí en la ciudad de Tulcán. Y obviamente lo conocía a Silvio Guerra. Y ahí había una pista más o menos como, ¿recuerdan lo que era antes el estadio del Bernardo Valdivieso? Así más o Claro, menos claro. donde hacían deporte. Entonces en esa ocasión la prefectura realizó una inversión y hizo una pista acorde a las circunstancias en ese año, creo que fue 2004, 2005. Y ahora justamente leyendo esa misma pista que obviamente yo venía acá y decía, pues ¿cuándo tendremos una acá? Imposible. Ahora, este mes justamente estaba leyendo, en este mes de marzo, la prefectura una inversión de $800,000 para remodelar con una pista sintética para alto rendimiento, o sea, una barbaridad. Gimnasio, zona aeróbica que decía Julito anteriormente, un espacio para la nutrición y qué sé yo, o sea, si hacemos una analogía, ¿cómo vemos en este caso la provincia de Carchi? ¿Cómo apoya? Obviamente ha salido de ahí, ustedes son nuestros representantes y obviamente muy orgullosos nos sentimos los lojanos, pero ustedes que han corrido más o menos saben lo que fue en su momento Silvio Guerra, que decía que está incluso en actividad, en constantemente actividad. Pero ¿cómo vemos la inversión allá de las autoridades para ese deporte y cómo vemos acá? ¿Qué les pasa a nuestras autoridades? ¿Cómo vemos en ese sentido? Bueno, el mirar este tipo de inversión de una autoridad que invierte para ver una pista, sabe lo que están vendiendo. No están vendiendo simplemente invirtiendo un dinero que como un gasto innecesario, porque saben que dentro de eso van a tener representantes olímpicos. Y tener representantes olímpicos de una provincia es un orgullo. Claro, claro. Orgullo, hablemos así, pero orgullo de oro. En cambio, en nuestra ciudad, que vengo luchando, me he ganado hasta el día de hoy enemigos gratuitos Por reclamar. de un elefante grande que quienes dicen administrar, no voy a dar nombres, sin hacerles nada. A la persona que está ahí no le he topado, pero me ha topado mi nombre y no sé por qué. Entonces, por la manera de uno de expresarse en una entrevista, aquí en nuestro medio hace años quisieron hacer la pista sintética. Los Juegos Interandinos, que vino Silvio Guerra, y yo no participé y hubiera sacado medalla de plata. Le cuento algo que quede, la Federación Deportiva de Loja de aquel entonces no me dio un par de zapatos de clavo. Creo que fue en el 95 los Juegos Sí, y Interandinos. perdieron una medalla de plata. Yo corría 14.55, la mejor marca que había de Loja. Y la hay, todavía creo que de esa marca no la baja. Y las autoridades de aquí no la ven como inversión. Lamentablemente, es quien administran deporte no les interesa, solo les gusta figuretear, les gusta estar en las elecciones de tener 3, 4, 5 periodos. Los alcaldes que han pasado, lo mismo han sido unos egoístas, no lo ven al deporte como como turismo deportivo, los prefectos los mismos, los gobernadores han pasado un sinnúmero, tampoco les interesa, no hacen autogestión, y en cambio acá lo hacen las otras, porque la gente es unida, las autoridades saben el valor que es un deportista. Tenemos aquí un gran atleta olímpico, le toca pasar, ¿qué dificultades? No lo sé,
qué dificultades, pero él es un hombre que lucha todos los días, no lo sé, pero entiendo que debe pasar problemas. Pero esa pista de acá de Loja no la habrá, tal vez algún día, sin irme más largo, por ejemplo, Zamora tiene pista sintética. Y nosotros no podemos No tener una tenemos. pista sintética, ya vamos, Claro. hubo el presupuesto, lo aprobaron hace, no recuerdo quién fue, hace años, y tal vez el economista se recuerde, que iban a hacer la pista sintética, nunca lo hicieron, los recursos desaparecieron, se ha reclamado, se ha pedido informes, han pedido que den cuentas claras, nunca es ahí prácticamente es hablar, es una bóveda de misterio. Entonces ahí es muy difícil que se propongan hacer ese tipo de inversiones para los deportistas, los veo muy difícil, no les gusta el deporte. Aquí simplemente hay ciertos deportes de privilegio, como el atletismo, no creo que lo ven como un deporte que pueda generar. Ahora que está el boom, deberían preocuparse de hacer una pista sintética. Economista. Sí, efectivamente, me parece que el tema pasa por el hecho de que quienes están al frente de las instituciones encargadas de promover el deporte, tanto a nivel local, nacional, muchas de las veces no están conectadas con la propia actividad deportiva, no conocen de cerca Claro. al deporte como tal y no le dan la importancia. Entonces ahí, precisamente, cuando no se tiene claro ese tema, miran que una inversión que es el tema de destinar recursos al deporte termina para ellos siendo un gasto. Y no lo ven con una visión incluso a veces mucho más amplia. Uno cuando acude a estos eventos internacionales es un movimiento económico enorme. Claro. Julito hablaba del tema del turismo deportivo, Deportivo, claro. porque cuando se llega a una ciudad, sea Se- solo, con la familia Se o dinamiza los deportes todo. se dinamizan. Claro. Desde el momento en que usted llega, que el taxi que lo lleva al Al hotel. aeropuerto o el restaurante donde uno se sirve algún alimento, o a la tienda de ropa donde uno se acerca a adquirir algo, genera un dinamismo económico importantísimo. El hecho de viajar a la ciudad, por ejemplo, en este caso Loja, el aeropuerto, etcétera, es una situación enormemente positiva. Loja tuvo, por ejemplo, posicionada una maratón, la maratón Vilcabamba 42K, una de las primeras maratones, no sé si la primera en el Ecuador, pero Fue la primera. lamentablemente se perdió. Yo creo que sería un desafío interesante de quienes están al frente de las instituciones y me parece ahora, incluso con la entrada de estos clubes deportivos, quizá de organizar y consolidar y relanzar esta maratón de Loja Vilcabamba internacional. Sería magnífico. Porque claro, estamos solo ya Le- quedándonos en las les carreras comento, pequeñas. el economista topó lo de la maratón. Nosotros estuvimos en el calendario de entre una de las maratones más duras del mundo, en la Federación Internacional de Atletismo. Lamentablemente eso lo logró el finado Jaime Salcedo, que ya murió, luchó con Pacho Rodríguez, ellos lucharon por la maratón, hicieron a la maratón, hubo el presupuesto, llegó el presupuesto en el Elefante Blanco, en aquel entonces quienes ya no están en este mundo, no vale nombrarlos por respeto, se desaparecieron los recursos, se esfumaron. Entonces, si la maratón, nosotros tuviéramos una propia maratón, y les comento algo, cuando hubo los Juegos Interandinos yo no participé, tuve la oportunidad de haber hablado con Silvio Guerra y él, un poquito medio molesto, dice, qué egoístas que no te apoyaron por un par de zapatos de clavo. Increíble, dice, y se perdieron una medalla. Y él decía que Loja se presta para tener el recorrido de Boulder, que es igualito, dice, es idéntico, la misma altimetría, decía aquí, para sacar fondistas, o sea, hay de calidad. Miren, para que dé esa versión, Silvio Guerra no es cualquiera. Silvio Guerra fue corredor olímpico, ganador de segundo lugar de Boston. Y ahí quedan las cosas. Lamentablemente no hay ese interés, no hay esa preocupación. Y como yo siempre he dicho, es la única manera de vender el turismo deportivo. Por ejemplo, vamos a Quito, últimas noticias, son 18.000 almas y todo vienen fuera del país. Y de aquí de Loja nos vamos como 30 a dejar dinero allá. Y aquí que no seamos capaces, un alcalde que diga, Sí, se una reúna marat- aquí con los hoteleros cojan, a ver, yo cuánto aporto, tomo unos 1.000. Ellos solo quieren ingreso, pero no quieren No dar quieren nada, Loja. O invertir. sea, lamentablemente no es así. Si Como yo se dice quiero, popularmente, a vaca quiere todo. sí, entonces yo digo, yo doy 1.000, tenemos 260.000, hagamos la maratón. Y saben, ellos salen beneficiados y no lo ven así, más lo ven como un gasto que es innecesario, pero si lo vieran, como yo siempre lo he dicho, si lo vieran con la idea, como decía Silvio, para hacer la mejor maratón de aquí de Sudamérica, podremos tener una maratón a nivel de Nueva York y no porque una de las mejores de Sudamérica. Muy bien, muy bien.
Qué bonito, creo que ha sido una muy buena conversa. Quiero venir, nuestros queridos invitados, Sí, sí. con Giovanni, Julito, qué gusto. ¿Cuál sería su mensaje para esta nueva juventud, esas nuevas generaciones de chicos, de chicas que están ahora mismo incursionando en este bonito deporte? Realmente hemos visto, como digo, ya nuevas generaciones en las cuales hoy en día pues hacer este deporte ya no nos ven como los veían ustedes, que como desocupados, vagos, que no tienen nada que hacer, sino ya nos ven ya, o sea, tenemos un estatus diferente. Claro, la gente que corre hoy Yo, en día, pues ya... yo no puedo estar al lado de Boris por los zapatos y todo por acá, digo, quedo mal ahí. Entonces, pero qué decirles a ellos, sobre todo para que este deporte que se lo siga manteniendo con ese mismo espíritu también, y que claro, tampoco sea, no lo llevemos a un tema tan comercial, o sea, de organizar por organizar carreras, que no caigamos en ese chagrillo de competencias mal organizadas en muchos de los casos, malos premios, decía Sí, pues, Julito también, porque el deportista pues merece su respeto cuando queda en primero, segundo, tercer lugar de acuerdo a sus categorías, pues tener un premio que vaya acorde a su sacrificio, tanto en lo que tiene que invertir en su alimentación, los zapatos, calzado y todo lo que implica ser un gran deportista. ¿Qué les podemos decir a estas nuevas juventudes, sobre todo economistas? Sí, me parece que justo, usted ya lo ha resumido muy bien, Boris. Me parece que los jóvenes, particularmente y en general para todas las personas, que el running no es una moda, sino más bien es un estilo de vida sano que permite cultivar valores, sobre todo a través del sacrificio, la solidaridad, el compromiso de la gente. Yo creo que eso es fundamental para un niño y un joven que está en formación, poder consolidar aliar la actividad, sea estudiantil o del trabajo, con la actividad deportiva. El deporte es vida y por eso yo creo que los animo a todos a seguirlo practicando. Qué bien, Julito, sus bueno, palabras yo finales. a todos los que están empezando a correr los invito para que se motiven cada día más y sobre todo dentro del núcleo familiar los animen, sean niños, sean jóvenes, sean inclusive padres del hogar, madres del hogar, que dentro de eso se apoyen porque es un nuevo estilo de vida, porque el hecho de hacer deporte es demostrar un estilo de vida para la juventud, la niñez, y por qué no de esta manera tener una juventud saludable, tener una sociedad con una mentalidad diferente, hacer la actividad deportiva. Los invito a todos que lo hagan con todo ese amor, cariño y que dentro de ellos mismos se apoyen. Y la familia, dentro de eso se vincula a los niños, a los jovencitos y las personas de tercera edad también se motivan como para vivir un estilo de vida saludable. Muy bien, profe, muy bien, Vladi. No, muy bien, muchas gracias. Ha sido un diálogo muy ameno, muy reconfortante, obviamente, escuchar las experiencias. Y vamos a ver si también vamos por esa línea de... Todavía estamos a tiempo, ¿no, Julito, economista, Claro o no? que sí, seguro. Sí, No los veo tan competitivos. todavía como que lo dudaron. No, sí, sí. No, agradecerles y ha sido muy gratificante mantener este diálogo. Muy bien, muchas gracias, economista, muchas gracias, Julito, Vladi, Gracias. y a ustedes, amigos, que siempre están en nuestra sintonía. Muchas gracias por seguirnos semana a semana en este espacio. Este es un coloquio medio loco, conversando en esta ocasión del deporte, de esto que nos gusta, nos apasiona y por supuesto que también a muchos lojanos y lojanas que están desde tempranito en las calles ya de nuestra ciudad, corriendo, entrenando, calentando y haciendo esto que nos apasiona, como decíamos, los running, que se ha convertido también en una bonita disciplina, un bonito deporte en la cual estamos inmersos. Es que un abrazo fuerte, muchas gracias y nos vemos la próxima semana con más temas, por supuesto, para abordar en este espacio de conversación, en este coloquio medio loco. Nos vemos. Chao.